Gracias, buenos días a todas y a todos. Les agradecemos el que hayan acudido a esta convocatoria para hacer del conocimiento de la sociedad la emisión de las recomendaciones 12-2015 y 13-2015. Se encuentran conmigo la segunda visitadora general, la maestra Montserrat Rizo Rodríguez, la tercera visitadora general, maestra Yolanda Ramírez Hernández, y la directora ejecutiva de seguimiento, licenciada Mónica Cruz Espinosa. A continuación, me permito dar lectura al contenido de la recomendación 12-2015, que se emite y que fue notificado al Instituto de Educación Media Superior, organismo sectorizado a la Secretaría de Educación del Distrito Federal y a la propia Secretaría, para impulsar las acciones que en este instrumento se detallan, en su calidad de autoridades responsables, y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en su calidad de autoridad colaboradora. Dichos acuses fueron notificados el día de hoy. Las violaciones a derechos humanos acreditadas por este organismo en la recomendación 12-2015 corresponden a 3 expedientes de queja registrados en esta comisión durante los años 2012 y 2013. 2 de ellos en razón de quejas interpuestas por personas peticionarias y el segundo por una investigación que este organismo inició de oficio. De la investigación que se llevó a cabo por esta comisión, se determina la violación al derecho humano a la educación en relación con los principios de progresividad, no discriminación e interés superior de la infancia, en razón de la inconclusa construcción de los planteles Álvaro Obregón 2, Vasco de Quiroga, Iztapalapa 3, Miravalle, Iztapalapa 4 y Venustiano Carranza, José Revueltas Sánchez, del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, lo cual impide su adecuado funcionamiento conforme a su proyecto educativo. La investigación de los hechos tiene su origen en el retraso administrativo y presupuestal de recursos materiales e inmateriales necesarios para la consolidación de 4 planteles de educación media superior a cargo del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, ubicados en las delegaciones de Álvaro Obregón, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Dicho retraso se ha prolongado entre 8 y 5 años y ha provocado que las y los alumnos reciban educación en condiciones inadecuadas e insuficientes, que carezcan de personal docente que imparta todas las materias del programa durante el ciclo escolar oficial, que no cuenten con material educativo adecuado ni con espacios físicos para brindar los servicios educativos correspondientes. Esta comisión considera relevante recordar que el Instituto de Educación Media Superior se creó mediante decreto por el gobierno del Distrito Federal en el año 2001, con el objetivo de impartir e impulsar la educación media superior en el Distrito Federal, atendiendo al principio de equidad que contribuyera a atender la demanda, especialmente en donde subsisten bajos índices de desarrollo, zonas urbanas que albergan una población estudiantil que debido a sus condiciones socioeconómicas asumen mayores dificultades para acceder a este tipo de educación. Para alcanzar sus objetivos, el Instituto planteó en su proyecto educativo la infraestructura necesaria que en cada una de sus instalaciones debía considerar, espacios suficientes que conformarían la base mínima de cada uno de sus planteles, con el fin de que las y los estudiantes pudieran llevar a cabo sus actividades, por lo que cada plantel debería tener aulas para el aprendizaje grupal, aula de música, aula de artes plásticas, auditorio, espacios deportivos, aulas audiovisuales, cubículo para cada uno de los profesores, aulas digitales, laboratorios de ciencia y computación, foro al aire libre, cubículos de estudio para los estudiantes, oficinas administrativas, biblioteca y áreas verdes. De la investigación y documentación realizada por este organismo público autónomo, resultó que en la actualidad, de las 20 escuelas que conforman el Instituto de Educación Media Superior, 4 de sus planteles, Venustiano Carranza, José Revueltas, Iztapalapa 4, Iztapalapa 3, Miravalle y Álvaro Obregón 2, Vasco de Quiroga, se encuentran en diferentes etapas de construcción y equipamiento y no cumplen con los requerimientos de infraestructura mínimos planteados en el proyecto educativo del instituto. Además, no cuentan con características de accesibilidad universal para hacer sus instalaciones físicas incluyentes para las personas que vivan con alguna discapacidad. Durante la investigación, este organismo advirtió que los citados planteles iniciaron actividades en los años 2007, 2009, 2010 y 2011 respectivamente,
con instalaciones provisionales y sin personal docente suficiente para cubrir las necesidades de las y los alumnos que se inscribieron. Al día de hoy, continúan planteles como Iztapalapa 3 Miravalle presentando la misma condición. El plantel Álvaro Obregón 2 Vasco de Quiroga actualmente se encuentra completamente construido, pero se presenta lo siguiente: reducción del número de espacios físicos requeridos en el plantel, falta de mobiliario adecuado y suficiente. El aula destinada como auditorio tiene como mobiliario sillas plegables y además es utilizado para realizar actividades artísticas. Falta de biblioteca de laboratorios y ciencias completamente equipados. Falta de áreas verdes, deportivas y recreativas, adaptación de salones para recibir un mayor número de alumnos y alumnas e insuficiencia de bancas. En 3 de los 4 planteles referidos en la presente recomendación, aún no se concluye con el proyecto de obra, por lo que existen espacios que han sido acondicionados para atender a algunas de sus necesidades. Además, presentan las siguientes carencias en cuanto a infraestructura y equipamiento: aulas para asesorías, laboratorios de ciencia y computación, aulas audiovisuales, aulas de artes plásticas, instalaciones adecuadas para personal administrativo, falta de mobiliario y equipamiento adecuado y suficiente y falta de personal académico. Respecto al plantel Iztapalapa 3 Miravalle, se han presentado un sinfín de obstáculos administrativos, falta de coordinación interinstitucional y una insuficiente disposición de recursos públicos para inversión, por los cuales no se ha ejecutado el proyecto de obra. Al respecto, la comunidad estudiantil o docente de esa preparatoria presentó a esta comisión diversos escritos en los que reiteraba la carencia de infraestructura, mobiliario y personal docente, médico y administrativo suficientes para cubrir las necesidades educativas del plantel. Con relación al presupuesto asignado para finiquitar las obras de las 4 preparatorias inconclusas, la información proporcionada por las autoridades involucradas refleja falta de atención y regresividad en relación con los recursos públicos dirigidos para la construcción. Por ejemplo, durante los años 2001 a 2004, la inversión del gobierno del Distrito Federal destinada a la construcción de 16 planteles, de acuerdo al diseño previsto en el proyecto educativo, ascendió a 963.165.471 millones de pesos y bajó exponencialmente entre 2005 y 2007, en los que se ejercieron recursos por 59.934.235 millones de pesos. En tanto, en los años 2008 a 2010 no se destinaron recursos para la construcción y el equipamiento de los inmuebles. Cabe mencionar que los escasos recursos que se han destinado a la consolidación de los planteles desde el año 2011 y hasta la fecha han sido obtenidos a partir de recursos federales y compensaciones al gasto del gobierno del Distrito Federal, siendo insuficiente para concluir las obras y el equipamiento al 100%. A pesar de las gestiones que han tenido las diversas autoridades del gobierno del Distrito Federal, en las cuales se han suscrito diversos acuerdos, presentado y avalado anteproyectos con el objetivo de lograr que se respete el derecho a la educación, la respuesta de las autoridades competentes no ha resultado satisfactoria. Por el contrario, fue dilatoria e impide el pleno ejercicio y disfrute de las y los jóvenes. Por lo anterior, este organismo público autónomo advierte que la Secretaría de Educación Pública y el Instituto de Educación Media Superior han dejado de realizar las acciones conducentes, prioritarias, oportunas y con el máximo de recursos disponibles para la plena garantía del derecho a la educación de las y los estudiantes de los planteles Álvaro Obregón 2, Iztapalapa 3 y 4 y Venustiano Carranza. Asimismo, la falta de conclusión de los planteles educativos viola los postulados del proyecto educativo del Instituto de Educación Media Superior y las normas jurídicas nacionales y locales que prevén la obligación del Estado de garantizar educación de calidad en nivel medio superior. Es importante aclarar que este organismo reconoce las acciones de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal para atender la problemática denunciada en esta recomendación. Sin embargo, dichas acciones resultan insuficientes si tomamos en cuenta que aún se desconocen las fechas exactas para concluir las construcciones, equipar completamente la infraestructura y una planeación para dotar de docentes a las escuelas. Asimismo, es imprescindible recordar las palabras del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, quien en su informe sobre el derecho a la educación del año 2014 dijo: proporcionar educación pública es responsabilidad de los estados. Es importante mencionar que este instrumento recomendatorio es el segundo que esta comisión emite por la violación al derecho a la educación. Sin embargo, es el primero dada la naturaleza e investigación que se realizó en el mismo y la vinculación con diversos principios en materia de derechos humanos.
Buscando promover mejores resultados, el documento incluye un total de 8 puntos recomendatorios a las autoridades señaladas como responsables de la violación al derecho humano, a la educación y una a la autoridad colaboradora, por lo que para una mejor comprensión haré lectura sistematizada de los mismos a continuación. Los puntos recomendatorios dirigidos a la Secretaría de Educación del Distrito Federal y al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias. Primero, soliciten el presupuesto suficiente para consolidar durante el ejercicio fiscal 2016 todas las etapas de infraestructura, obra civil y equipamiento de los planteles contemplados en la recomendación. Segundo, elaboren un diagnóstico de cada uno de los 4 planteles vinculados con el presente instrumento recomendatorio, en el que se incluya por lo menos lo siguiente: A, las necesidades, particularmente en cuanto a recursos materiales y humanos, para que se garantice el derecho a la educación de la comunidad estudiantil que existe en esas preparatorias. B, instancias que en vía de colaboración deben de participar para atender los objetivos del proyecto educativo en cuanto a infraestructura, equipamiento y personal. En la elaboración del referido diagnóstico deberán incorporar la participación de las y los estudiantes, padres y madres de familia, personal administrativo y docente de cada uno de los planteles que motivaron el presente instrumento recomendatorio, a fin de que se consideren en el mismo sus aportaciones de acuerdo a la política educativa de la Ciudad de México. Tercero, una vez que se acuente con el diagnóstico referido en el punto anterior, establezcan un plan de trabajo que especifique las acciones que se realizarán en el corto, mediano y largo plazo para atender las necesidades identificadas. Cuarto, establezcan los mecanismos necesarios para ajustar año con año la oferta educativa en atención a la demanda, asentando cuantitativamente y cualitativamente los mínimos y máximos de alumnas y alumnos en cada uno de los planteles vinculados con el presente instrumento recomendatorio. Quinto, implementen medidas compensatorias para que las y los alumnos de educación media superior inscritos en alguno de los 4 planteles inconclusos reciban asesorías, clases extra o cualquier otro recurso técnico pedagógico que les permita restablecerse de los impactos negativos asociados a la falta de infraestructura, mobiliario, servicios y profesores, de manera que puedan recuperar y completar los aprendizajes y competencias descritos en el proyecto educativo del Instituto de Educación Media Superior. Sexto, en coordinación con las instituciones académicas especializadas, establezcan un proceso de revisión y diversificación de la oferta educativa en el nivel medio superior, así como su adaptación a las necesidades de desarrollo personal, profesional, laboral y económico de la población en el Distrito Federal. Séptimo, realicen un análisis del procedimiento para la contratación del personal docente y se generen lineamientos claros que permitan cubrir las ausencias programadas y no programadas del personal docente de manera oportuna. Octavo, impulsan políticas públicas para que en la Ciudad de México se apoye a la educación media superior que permitan a las y los estudiantes inscritos en el Instituto de Educación Media Superior tener acceso a útiles, libros de texto y materiales escolares de manera gratuita para el desarrollo de competencias y conocimientos necesarios para su educación. A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Noveno, con base en sus atribuciones en materia de presupuesto de la Administración Pública del Distrito Federal y en consideración a lo expuesto en la presente recomendación, en particular en el punto recomendatorio primero, se dote de recursos suficientes en la partida presupuestal para el ejercicio 2016 a favor del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal para la consolidación y equipamiento de los planteles Álvaro Obregón 2, Iztapalapa 3 y 4 y Venustiano Carranza. Es oportuno comunicarles que también se envió copia de ella al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa y al secretario de Finanzas para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades intervengan para el cumplimiento de los puntos recomendatorios. Respecto a la recomendación 13-2015, misma que fue notificada el día de hoy por parte de la Segunda Visitaduría General. Las violaciones a derechos humanos acreditados por este organismo en la recomendación corresponden a 3 expedientes de queja registrados en esta comisión durante el año 2014, en los cuales se denunciaron actos de violencia contra personas de la comunidad LGBTTI por parte del personal de seguridad y custodia del reclusorio preventivo Varonil Norte durante el desalojo de un dormitorio donde se había producido un incendio. De la investigación que se llevó a cabo por esta comisión, se determina la violación a los derechos humanos, a la integridad personal, a las garantías judiciales y seguridad jurídica, a la protección judicial y a la igualdad y no discriminación.
Este organismo pudo acreditar que el grupo de elementos de seguridad que intervino en los hechos derribó, lesionó, sometió y arrastró, sujetando de los cabellos a las víctimas. Asimismo, cuando se encontraban derribadas en el piso y esposadas, les propinaron patadas, puñetazos y golpes con bastones en diversas partes del cuerpo, principalmente en el rostro, senos, glúteos y piernas, haciendo uso desproporcionado de la fuerza y actualizando con ello tratos crueles, inhumanos y degradantes. Posteriormente, las personas agraviadas fueron ubicadas en áreas de aislamiento y castigo, sin que se implementaran las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física y emocional, dada su condición de especial vulnerabilidad. La actuación de las autoridades penitenciarias durante y después de los hechos que se investigaron evidenció la falta de capacitación de los servidores públicos que intervinieron, así como ausencia de protocolos de actuación para situaciones como las que se presentó y en especial para atender a la población LGBTTI. La comisión hace un urgente llamado a las autoridades del sistema penitenciario del Distrito Federal, porque los hechos que motivaron el presente instrumento no son aislados. El Reclusorio Preventivo Varonil Norte es uno de los centros penitenciarios del que más quejas se reciben relacionadas con violencia entre internos y de personal de seguridad hacia ellos. Asimismo, en lo que va del año 2015, ha presentado el número más alto de muertes violentas respecto a los otros centros de reclusión del Distrito Federal. Ante la situación que se describe, este organismo ha solicitado a las autoridades penitenciarias de la ciudad la implementación de medidas precautorias para salvaguardar los derechos humanos de las personas internas de este centro de reclusión. Paralelamente, en lo que va del último año, se ha reducido significativamente el espacio destinado a la comisión para atender a las personas privadas de libertad que formulan quejas y con ello se ha obstaculizado que víctimas de probables violaciones a derechos humanos puedan libremente y de manera privada denunciar los actos cometidos en su agravio. Lo anterior, este organismo público autónomo lo ha denunciado reiteradamente a las autoridades penitenciarias. Con la emisión de esta recomendación, la Comisión hace visible la situación de la población LGBTTI en situación de reclusión y abre una ventana de oportunidad para resolver la violencia institucional que vulnera los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Buscando promover mejores resultados, el documento incluye un total de 9 puntos recomendatorios. A la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, primero, se indemniza a las víctimas A, B, C, D, E y G por concepto de daño material e inmaterial, considerando la situación específica de cada caso y lo señalado en el apartado 8 del presente instrumento recomendatorio. Para dicha reparación se deberá tener en cuenta las características de las víctimas, las violaciones que sufrieron y las características físicas y emocionales de las mismas. Segundo, previo consentimiento de las víctimas A, B, C, D, E y G, se adopten las medidas necesarias y se realicen los trámites correspondientes con el fin de proporcionarles el tratamiento médico y psicológico especializado que requieran, por el tiempo que sea necesario para revertir las consecuencias de naturaleza física y o psicológica ocasionada por la violación de sus derechos humanos. Tercero, con apoyo de instituciones especialistas en el tema, se realiza una evaluación y ajuste al programa de orientación sexual e identidad de género que se maneja en la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Distrito Federal, considerando lo señalado en el apartado 8 del presente instrumento recomendatorio. Cuarto, con el apoyo de instituciones especialistas en el tema, se implementa un protocolo de atención para personas de la comunidad LGBTTI privadas de su libertad desde el momento en que se realiza su ingreso, considerando lo señalado en el apartado 8 del presente instrumento recomendatorio. Quinto, con el apoyo de instituciones especialistas en el tema, el sistema penitenciario implemente campañas permanentes de capacitación sobre derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTTI, así como de igualdad y no discriminación a todos los servidores públicos del sistema penitenciario, y establezca un programa de actividades para que dicha capacitación se amplíe gradualmente a la población interna en los centros de reclusión del Distrito Federal y el Centro de Sanciones Administrativas. Sexto, elaborar, con la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja, y emitir un protocolo de actuación sobre el uso de la fuerza para el personal de seguridad y custodia de los centros de reclusión, que incluya los elementos señalados en el apartado 8 del presente instrumento recomendatorio. Séptimo, girar
una circular a todas y todos los directores de centros de reclusión en el Distrito Federal, en la que se les instruya para que en los casos en que se tenga conocimiento de hechos posiblemente constitutivos de delito, de manera oficiosa garanticen que tales actos se hagan del conocimiento de las instancias competentes, y en las determinaciones relacionadas con personas que formen parte de los programas de atención a grupos vulnerables que se manejan en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, implementen medidas tendientes al resguardo y atención de sus necesidades especiales. Octavo, que el director del Reclusorio Prevenil Varonil Norte realice un acto de reconocimiento satisfactorio a favor de las víctimas personas agraviadas A, B, C, D y G, el cual deberá ser acordado con las mismas, con esta comisión e implementarse considerando lo señalado en el apartado 8 del presente instrumento recomendatorio. Al Procurador General de Justicia del Distrito Federal como autoridad colaboradora. Noveno, con base en sus atribuciones y en consideración a lo expuesto en la presente recomendación, esta comisión solicita su colaboración para que a la brevedad posible se integre debidamente y determine la responsabilidad penal de los servidores públicos responsables por los hechos materia del presente instrumento recomendatorio, mismo que se investigan en la obligación previa iniciada con motivo de los hechos, cuya integración está a cargo de servidores públicos de la Unidad Especializada para la Atención de Usuarios de la Comunidad LGBTI de la Coordinación Territorial Q-5. Por último, agradezco a las y los visitadores adjuntos a la segunda y tercera visitaduría generales de esta comisión, encargados de investigar y documentar los expedientes de queja relacionados con los presentes documentos recomendatorios, y al personal de la Dirección Ejecutiva de Vinculación Estratégica, General Jurídica y Ejecutiva de Seguimiento por sus aportaciones para enriquecer el presente documento. Esta comisión espera que las autoridades a las que se dirigen las recomendaciones 12 y 13 del presente año las acepten y, de ser este el caso, las cumplan en atención a sus obligaciones de prevenir nuevas violaciones a derechos humanos como las documentadas en estos instrumentos y de reparar los daños ocasionados a las víctimas. Muchas gracias a todas y todos y agradecemos sobre todo a los medios de comunicación la difusión que se hagan de estos instrumentos para conocimiento y visibilización de estos temas de interés público y sobre todo en beneficio de las víctimas. Muchas gracias.